Queridos amigos, aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y como verán ustedes en la pantalla, este día tenemos el placer de presentar Institucionalización de un sistema de censura en el Martinato, El Salvador 1931-1935, por el doctor Walter René Molina. Bienvenido, Walter. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Janet. Bueno, sí. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Quería decirles que a mí me encanta tener esta oportunidad de hablar con Walter porque él viene de Sociedad Morazán. Es licenciado en periodismo por la Universidad del Salvador, maestro en humanidades, estudios históricos por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en historia por la Universidad Autónoma de México, con la tesis La censura de prensa desde la implantación hasta la consolidación del régimen de Maximiliano Hernández Martínez. Él ha venido trabajando en las relaciones de prensa y el poder político en El Salvador en la primera mitad del siglo XX y con una metodología a la historia del libro. Actualmente se desarrolla como investigador independiente. Y quien está con nosotros también es el doctor Héctor Lindo Fuentes, historiador. Él es profesor eméritus de la Universidad de Fordham en Nueva York. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto, Janet. Bueno, entonces, Walter, creo que sin más, vamos manos a la obra. Adelante. Sí, gracias, Janet. Bueno, como ya lo anunció Janet, voy a hablar del Martinato, ¿no? De cómo se institucionaliza un sistema de censura, ¿no? Esto fue en los primeros años del régimen de Martínez. Bueno, mi intervención se va a dividir en tres partes. En la primera voy a plantear, pues, cómo surge la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me formulo en la investigación? Y cómo surge, ¿no? Los hallazgos y las conclusiones. La pregunta surge, pues, considerando pues, que había lo que Everett Wilson ha llamado la triple crisis, ¿no? En El Salvador, una crisis económica, crisis social y crisis política, ¿no? En cuanto a la económica, pues, estuvo caracterizada por la caída abrupta y continua de los precios internacionales del café. En lo social, pues esta crisis va a afectar a los colonos y los peones de las fincas y haciendas azucareras, ¿no? Entonces, estos sectores van a adherirse al movimiento comunista, ¿no? Después de la crisis del proyecto reformista de Arturo Araujo, ¿no? De ese breve gobierno. Y se va a conformar un movimiento, pues, engrosado por estos sectores. Y este, pues, movimiento se movilizó en demanda de protección ante la crisis económica, ¿no? Y también por unas disputas del poder local que ya venían anteriormente, ¿no? Esto ya ha sido ampliamente investigado. Hasta que llegó, pues, hasta que se produjo, pues, la insurrección de enero del 32 en el occidente, ¿no? Y la crisis política, pues, es un periodo de pues, un retroceso del proyecto reformista que venía desde Arturo Araujo, ¿no? Y una consolidación del autoritarismo cívico-militar, como lo ha llamado Gerardo Monterrosa, ¿no? Y justificado con la represión al comunismo. Quiero compartirles el siguiente. Entonces la pregunta que me formulo es, ¿por qué el régimen de Martínez trató de censurar los periódicos en una sociedad donde menos del 30% de la población podía leer y donde se experimentaba toda esta triple crisis, ¿no? Crisis económica, crisis social
y crisis política. ¿Por qué en medio de estas otras crisis, por qué enfocarse tanto en la prensa, no? Y los hallazgos que yo les voy a compartir, pues son dos ideas, ¿no?, que voy a desarrollar. Una es de que la insurrección y masacre del 32 tuvo un gran impacto en el establecimiento o restablecimiento, ya voy a detallar luego a qué me refiero, de este sistema de censura, ¿no? Y lo otro es que la censura del Martinato no fue totalmente nueva, ¿no? Hubo una continuidad de funcionarios y procedimientos del periodo de la dinastía Meléndez Quiñones. Y esto me voy a detener concretamente en dos aspectos nada más de todo este sistema de censura, ¿no? En la revisión previa de textos, lo que se llama censura previa, y en la vigilancia de las coberturas, ¿no? Y vamos a comenzar hablando de el impacto de las rebeliones, ¿no? Con las rebeliones del 32, pues se impuso a la opinión de algunos sectores de que la libertad de imprenta era la responsable, ¿no?, del levantamiento, ¿no? Y entonces, debido a eso, en el año 32 se desató toda una persecución de asociaciones de trabajadores, de violaciones de domicilio, que se hacían, pues eran violaciones porque se irrumpían pues a casas, a cuartos de mesón, sin orden previa, ¿no? Y decomisaban propaganda. Las asociaciones de trabajadores fueron particularmente sospechosas. Y bueno, la sorpresa es de que estas violaciones no solo las cometía el ejército, ¿no?, la policía, ¿no?, las instituciones represivas propiamente, sino también el Ministerio de Hacienda, ¿no?, por ejemplo. Entonces aquí les voy a compartir una nota que le dirige el ministro de Gobernación de ese tiempo, Salvador Castaner Castro, al ministro de Hacienda, donde ahí se reproduce, ¿no?, otra nota que había recibido, donde da cuenta de que pues recibió, de que un inspector de frontera de Aguachapán, pues irrumpió en una vivienda y decomisó, que dice, un lote de libros y periódicos encontrados en el rancho propiedad de Casimiro Cortés, quien ya estaba preso, ¿no?, en Santa Ana. Entonces, es decir, un inspector de frontera violando domicilio y confiscando propaganda, ¿no? Entonces, no solo era el ejército, la policía, ¿no? Esta otra nota es, pues aquí dan cuenta de que desembarcó un ecuatoriano en Acajutla y de que se le revisó minuciosamente su equipaje, ¿no? Una de las cosas que buscaban eran impresos, ¿no? Entonces, los puertos también fueron un lugar de mucha vigilancia, ¿no?, de los extranjeros. No cualquiera podía ingresar al país. Hacían una averiguación de los antecedentes, ¿no? Y en muchos casos, desde el exterior, los funcionarios diplomáticos salvadoreños reportaban, ¿no?, que alguien sospechoso se dirigía al país, ¿no? Entonces había mucha vigilancia, ¿no?, en las fronteras y en los puertos del país. Entonces, y pues la producción de esta propaganda se criminalizó, ¿no?, con unas reformas al Código Penal en el año 32, justamente después de las rebeliones, ¿no? Y claro, estas violaciones de domicilio no eran novedosas, ¿no? Esto ya lo había hecho la dinastía en el periodo previo, ¿no? Precisamente en la coyuntura de 1921-1922, que el doctor Lindo ha trabajado bastante, ¿no? Entonces, pero los Meléndez Quiñones la trabajaron contra la oposición política, ¿no? Y ahora va a ser contra una oposición en específico, ¿no? Contra los comunistas, ¿no? Ya va a cambiar la etiqueta, ¿no? Entonces ya estaban enraizadas estas prácticas en la policía y el ejército, ¿no? Y un hecho importante dentro de todo
pues, establecimiento de la censura va a ser la aprobación de una ley de imprenta en el año 1933. Y eso va a ocasionar, entre otras cosas, el endurecimiento de la censura previa, la revisión previa de textos, ¿no? Que es uno de los aspectos de del sistema de censura en los que me voy a detener. Y vean, esta reforma a la ley de imprenta inició en febrero del 32, ¿no? O sea, pocas semanas de que ya había sido reprimido el levantamiento. Ahí el gobierno activa la reforma a la ley de imprenta, ¿no? Que venía desde 1886. Y entonces en el debate que se va a suscitar, ahí la libertad de imprenta fue considerada responsable de la insurrección, ¿no? Entonces al año siguiente, por meros pues, procedimiento constitucional, la ley se aprobó hasta el año siguiente, ¿no? En el año 33, ¿no? Ahí la ratifica la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta ley de imprenta? Una de las cosas que se va a empezar ya a aplicar ya propiamente el año 33, uno de sus efectos fue que se endureció la censura previa, ¿no? Y uno de los personajes importantes, un actor importante en este endurecimiento fue Arturo Ambrogi. Aquí tenemos una fotografía de él, ¿no? Que es justamente una fotografía que se publicó en ocasión de su muerte en 1936. Entonces, más o menos la edad que tenía cuando fue censor de Martínez. Entonces, pues era un escritor, como todos lo sabemos, ¿no? Y pues que va a ser el encargado de hacer más dura la revisión previa de textos, ¿no? Entonces, vean, uno de los aspectos importantes que va a introducir, o más bien retomar, Arturo Ambrogi, es que con él la censura previa dejó de castigar con multas, dejó de multar y empezó a imponer suspensiones temporales, ¿no? Anteriormente con Arturo Araujo, con Pío Romero Bosque, incluso con una parte con Alfonso Quiñones Molina, los censores castigaban con multas. Entonces, y Ambrogi pues va a cambiar esto, ¿no? Va a cambiarlo por suspensiones temporales. Vean, aquí tenemos una nota que quisiera que vean, está marcada con la flecha. El colega Patri está suspendido, ahí reporta esta suspensión del año 33, en marzo del 33, ¿no? Es una lástima que no detalla ahí las razones, pero pues investigando, revisando otros periódicos, uno ya se encuentra por qué Patria fue suspendido, ¿no? Entonces, y vean, el motivo de esa suspensión de marzo del 33 fue un artículo de Napoleón Viera Altamirano, en el que él decía que el gobierno se iba a endeudar para fundar el Banco Central, ¿no? Además de la suspensión que fue por 3 días, ¿no? Ya no fue una multa, fue una suspensión por 3 días, el artículo desató una avalancha, ¿no? De respuestas en la prensa por parte de funcionarios del gobierno, en el que aclaraban, hacían mucho énfasis en que, hasta lo entrecomillé, el gobierno no aumentará por ningún motivo la deuda existente un solo centavo, ¿no? El tema de la deuda externa era muy importante, ¿no? Es más, esta idea de que Martínez, de que no endeudó al país y todo esto, también no es que no era una invención de él, ¿no? Es decir, hay todo un movimiento antiempréstitos, ¿no? Que ya el doctor Lindo también ha desarrollado, ¿no? Y que justamente ese movimiento antiempréstitos, pues fue el que articuló la oposición de Araujo, ¿no? Fue el que unió a todos en contra del gobierno de Araujo, ¿no? Entonces, pues es obvio, ¿no? Que este tema, para Martínez decir que él está traicionando, ¿no? Esta idea de que está endeudando al país, pues era muy delicada al régimen, ¿no? Porque no es algo que tenga respaldo, ¿no? Entonces, esa idea de que fue Martínez el que no va a endeudar al país, eso no es cierto, no era él, ¿no? Hay todo un movimiento social muy amplio que está en contra de esto, ¿no? Él lo que hace Martínez, pues obviamente es, pues seguir esta idea, ¿no? Pero en manera alguna es de que él lo inventó, ¿no? Hay todo un movimiento opositor a esto, ¿no? Que viene
desde el empréstito de 1921-22, como lo ha mostrado el doctor Héctor Lindo. Entonces, las suspensiones temporales eran castigos más severos que las multas, porque podían prolongarse por semanas, ¿no? Y vean, el caso más interesante que me parece para mostrar fue el caso el caso del Diario de El Salvador, ¿no? Que fue suspendido por 15 días. Quiero mostrarles la nota del por qué. Esto ocurrió en enero del 34. El diario le dio cobertura a inicio del 34. Hay que recordar que hubo lo que dice el periódico, ¿no? Llamado complot, ¿no? Contra la vida del presidente Martínez. Así lo presentó el gobierno, ¿no? Entonces, publicó el gobierno su versión oficial y pues todos los periódicos la siguieron, pero hubo uno, que fue el Diario de El Salvador, que dijo o dio información que nadie más dio, ¿no? Y es este subtítulo que está aquí con la flecha, que dice: y algunas declaraciones comprometen al general Castaneda, exministro del Interior, quien está arrestado desde anoche en la penitenciaría, habiendo ese mismo día habiendo dado ese mismo día sus declaraciones. Es decir, está diciendo que el general Castaneda Castro, ex ministro de Gobernación, ¿no? Estaba arrestado y que está comprometido en ese complot, ¿no? Decir eso, decir que un militar de alto rango, que era parte del gabinete, estaba envuelto en este complot, pues le costó esa suspensión por 2 semanas al Diario de El Salvador. Entonces, fue suspendido por 15 días, porque pues eso mostraba división, ¿no? Un militar, se supone que todo el ejército en bloque apoya al general Martínez y que decir que hay un oficial del ejército, un general de brigada, que está haciendo la oposición, pues eso era una contradicción con el discurso oficial, ¿no? Que en la propaganda oficial se mostraba al ejército pues como un bloque sólido, ¿no? Que respaldaba al presidente Martínez, ¿no? Entonces, esa información que nadie más publicó, que solo el Diario de El Salvador lo hizo, los demás informaron del complot, pero no dijeron que el general Salvador Castaneda Castro estaba envuelto, en este llamado complot. Pues esta publicación pues es la que le hizo al Diario de El Salvador ser suspendido por 15 días, ¿no? Entonces, después de cumplir esa suspensión, el periódico se publicó un número más, pero nada más lo hizo para despedirse, ¿no? Tuvo que cerrar, ¿no? El periódico ya no pudo. La crisis económica lo obligó a cerrar, que era un periódico. Pues esta suspensión de 15 días lo que hizo fue terminar de quebrar a este diario, ¿no? Era un diario que dependía muchísimo pues del patrocinio oficial, de que el gobierno le prestara, ¿no? Así lo manejan en los oficios, como préstamo de papel y tinta, de que de vez en cuando se imprimiera en la imprenta nacional. Entonces, todos esos respaldos le habían sido quitados, ¿no? Desde la reforma de Romero Bosque, desde 1927. Entonces, y ahora, después de venir arrastrando toda esta crisis, esta suspensión por 15 días lo terminó de quebrar al periódico, ¿no? Vean, en este caso, pues, la censura no fue impuesta por Ambrogi, sino por su sucesor. Pero los procedimientos de castigar con suspensiones en lugar de multas, pues fueron establecidos o restablecidos por Ambrogi, ¿no? Entonces, el sucesor de Ambrogi nada más le dio continuidad a esto, ¿no? Entonces, por un lado, entonces, Ambrogi va a sustituir las multas por suspensiones temporales, que era un castigo mucho más fuerte contra los periódicos, ¿no? Como en este caso, pues, el Diario de El Salvador era el más antiguo de la época, tuvo que cerrar. Y el otro cambio va a ser sustituir la revisión de textos originales por pruebas de imprenta, ¿no? Es decir, con
Pío Romero Bosque, incluso con Alfonso Quiñones Molina, los editores enviaban sus textos al censor y el censor los revisaba y se los regresaba. Pero ahora Ambrogi lo que va a hacer es que ya no va a quedarse el censor esperando que le envíen los originales, sino que él va a visitar los talleres de las imprentas y va a pedir los textos originales en el taller de imprenta, incluso va a revisar las pruebas de imprenta, para ver qué querían sacar, qué querían decir los periódicos, ¿no? En los periódicos que se publicaban en la tarde, que eran la mayoría, pues esta revisión se daba en la mañana, y en el Diario de El Salvador, pues se daba, que era el único matutino, pues se daba en la noche. Entonces veamos, y ya empiezan a verse este tipo de cosas, ¿no? Con este cambio que introduce Ambrogi. Aquí hay un espacio en blanco, porque pues el periódico pues ya está armado, y si llega el censor y quita textos, entonces el periódico pues ya está casi en hora de cierre, ya no tiene tiempo para rellenar ese espacio, esa información suprimida por el censor, y entonces en ocasiones quedaban estas marcas blancas, ¿no? Otro tipo de cosas también era que, por ejemplo, introducían los periódicos publicidad. Esto es en junio del 33, ¿no? Cuando era Ambrogi censor. Y aquí lo dice, ¿no? El propio editor, a falta del editorial, e introdujo una publicidad de Bayer, ¿no? De la fenaspirina. Entonces, porque aquí iba o debió ir el editorial, pero el censor lo suprimió, ¿no? O por ejemplo, aquí introducir este tipo de cosas, ¿no? Que no tiene nada que ver con el resto de texto que está aquí, ¿no? Está rellenando, nada más algo que fue suprimido por el censor. Ya se empiezan a ver ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que en la revisión a distancia, es decir, cuando mandaban los originales, pues había más tiempo de rellenar estas noticias, ¿no? Pero ahora la revisión en pruebas de imprenta va a dificultar más la edición del diario, ¿no? Entonces, vean, hay un testimonio del propio diario de El Salvador que lo publican después de que Ambrogi, cuando ya Ambrogi no es censor. Y entonces, van a dar cuenta de cómo el censor va a ir de taller de imprenta en taller de imprenta. Arturo Ambrogi iba de taller de imprenta, ¿no? En taller de imprenta en San Salvador. Y pedía los originales, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Así describía él la actividad del censor, ¿no? El editor del Diario de El Salvador, como un continuo ir y venir de un periódico a otro, en una labor de pesquisa policíaca, para al final conformarse con la buena fe del periodista que le informa al censor que no hay nada de particular. Si un humorista quisiera hacer una gráfica representando a la censura entre nosotros, no habría más que hacer el dibujo de un señor muy serio, con los ojos vendados y con un palo en la mano, listo para dejarlo caer sobre alguien. Entonces, y aquí pues él por un lado da cuenta de que el censor los visitaba pidiéndole los originales, pero más adelante va a quejarse de que no habían instrucciones claras, de que una indicación previa de qué es lo que se iba a censurar, ¿no? Todo se decidía en el momento, ¿no? Con Ambrogi. Y entonces se quejaba este editor de que pues ellos querían colaborar, pero no tenían ninguna brújula que les indicara cómo, ¿no? Para hacer más manejables la censura, ¿no? Entonces, y lo que decía, ¿no? Anteriormente el censor recibía los textos originales en su oficina que los editores le enviaban. Pero pues Ambrogi llegaba diariamente por la mañana a los talleres de los 5 diarios de la tarde, ¿no? De los vespertinos, a revisar las pruebas de imprenta, ¿no? Y por la tarde llegaba al Diario del Salvador, pues que era el matutino. Entonces, estos van a ser dos cambios importantes que va a retomar Ambrogi, ¿no? Por un lado, dejar de multar y suspender a los periódicos. Y lo otro es la revisión en pruebas de imprenta en lugar de en los textos originales.
Entonces, los procedimientos que estableció Ambrogi continuaron por otros censores. Y bueno, aquí viene, ¿no? ¿Por qué decía que retomó estos procedimientos Ambrogi? Bueno, porque él había sido censor de la dinastía de los Meléndez Quiñones, que en la coyuntura de 1921-1922 hacía lo mismo, ¿no? Revisar pruebas de imprenta en los talleres, ¿no? En lugar de textos originales, ¿no? Entonces, Ambrogi pues ya tenía mucha experiencia en esto de la censura, ¿no? Entonces, cuando llega a la censura, en el año 32, pues va a retomar estos procedimientos, ¿no? Y su sucesor va a ser este señor, Enecón de Jesús Paredes, ¿no? Que le va a dar continuidad a estos procedimientos. Vean, aquí tengo yo un cuadro donde están todos los censores, ¿no? Hasta el año 35, ¿no? En este periodo inicial del régimen de Martínez. Y es interesante cómo, por ejemplo, si vemos los censores antes de Ambrogi, pues, que sería del año 32, pues cuántos censores, ¿no? Son muchísimos, ¿no? Está el caso de Osmín Aguirre Salinas, que fue censor una tarde nada más, ¿no? Y luego fue sustituido por Gilberto González y Contreras, ¿no? Quien también duró un poco más de un mes. Y lo va a suceder el inspector de la policía, el papá de Quino Caso, de Joaquín Castro Canizales, ¿no? Que duró un mes y días, ¿no? Enrique Mallorca Rivas, uno de los fundadores del Diario de El Salvador, duró 3 meses y medio aproximadamente. Joaquín Meléndez, 4 meses, ¿no? Y 2 días. Y Arturo Ambrogi va a ser el que duró más en este año 32, ¿no? Aquí tenemos que entró a finales del 32 y salió hasta finales de junio del 33. Entonces, este cambio de sensores era muy importante porque cada vez que cambiaba el sensor también cambiaba el lugar donde se hacía la censura. Es decir, cuando era, por ejemplo, cuando lo hizo Osmín Aguirre y Salinas, pues él censuraba, o sea, los editores le tenían que enviar los textos originales al Palacio de la Policía, ¿no? Mientras que otros censores, por ejemplo, Gilberto González y Contreras, pues él censuraba, recibía los originales en el Palacio Nacional. Pues no es lo mismo que sea en el Palacio de la Policía, ¿no? El Castillo de la Policía, ¿no? Que en el Palacio Nacional. Entonces, cada vez pues que cambiaba este censor, cambiaba el lugar donde enviar los originales, ¿no? Y vean, con Ambrogi incluso llegó a pasar que él recibía los originales cuando él comenzó recibiendo originales y luego lo va a cambiar por esto que ya les acabo de decir, ¿no? De la revisión de pruebas de imprenta por acudir a los talleres de imprenta. Pero cuando empezó él en la censura, o más bien fue nombrado censor a finales del 32, pues él recibía en su residencia particular, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la inestabilidad, ¿no? De la censura en el año 32, ¿no? Entonces, y pues se va a estabilizar hasta con la ley de imprenta y hasta que ya Arturo Ambrogi comienza a establecer estos procedimientos, ¿no? Y veamos cómo después de haber tenido tantos sensores en un año, pues en lo que queda de este periodo inicial del Martinato, pues solo hubo 2 censores, Arturo Ambrogi y su sucesor, Enecón Jesús Paredes, y el asistente de Enecón Paredes, ¿no? Y ahí ya se va a establecer pues con claridad que la censura iba a realizarse en los talleres de los diarios, que el censor iba a visitar los talleres de los diarios, ¿no? Ya no iba a quedarse esperando, ¿no? Que fue una de las aportaciones, ¿no? de Ambrogi a los mecanismos de censura junto con las suspensiones temporales. Veamos, otro aspecto de todo este sistema de censura fue la creación de la sección prensa, ¿no? Una cosa que se llamó la sección prensa, y que se ocupaba de vigilar las coberturas y luego reprimir, ¿no? La sección prensa era pues una oficina, ¿no? Integrada por periodistas que recibía el depósito legal de diarios y semanarios de todo el país. Este equipo de periodistas leía los periódicos y elaboraba resúmenes para el ministro de Gobernación, quien de puño y letra en esos resúmenes dictaba sus
instrucciones, ¿no? Era una forma de vigilancia de las coberturas para reprimir posteriormente. Y aquí vemos uno de estos documentos, que son documentos bastante excepcionales, ¿no? En los archivos, en el Archivo General de la Nación, donde aparece, tenía hasta su título, ¿no? Lo que dicen los diarios, ¿no? Estos son de noviembre del año 34. Entonces, y aquí pues los periodistas hacían el resumen de las noticias. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están publicando los periódicos? Y entonces, y vean, aparecen diarios de Santa Ana, por ejemplo. Aquí aparece Patria, La Prensa, pero aparecían periódicos de todo el país, ¿no? Principalmente diarios de todo el país. Y entonces aquí vemos en manuscrito, esa es la letra de Tomás Calderón. Él de su puño y letra, él dictaba qué había que hacerse, ¿no? Y entonces los periodistas de esta sección prensa leían estas instrucciones y elaboraban oficios, ya con las órdenes, ¿no? ¿Qué había dictado Tomás Calderón que había que hacerse, ¿no? Entonces era una forma en que Tomás Calderón sabía que estaban publicando los periódicos. Estos documentos, hay muchísimos, hay cientos de estos documentos en el archivo, ¿no? Entonces, algo que yo no me he encontrado anteriormente, ¿no? Es decir, un documento que resuma que publicaban los diarios, ¿no? Entonces, ya esto es una prueba de toda esta vigilancia, ¿no? De la cobertura de los diarios que hacía el gobierno, ¿no? Y concretamente desde el Ministerio de Gobernación, ya por toda una oficina, ¿no? De gente contratada para esto, ¿no? Que eran los integrantes de la sección prensa, ¿no? Y el jefe de todos ellos puede ser el señor ministro, ¿no? Tomás Calderón, ¿no? Que fue el que impulsó esta sección prensa. Entonces veamos el caso donde esto se ve con claridad de cómo funcionaba y cómo le ayudó a reprimir eficazmente al régimen de Martínez. Ocurrió pues en mayo, desde mayo, entre mayo y julio del año 35, ¿no? En lo que yo llamo pues la primera oleada de intelectuales opositores del régimen. Y en mayo del 35, el gobierno de Martínez levantó el estado de sitio, ¿no? Fue un periodo bastante breve, entre pues, unos pocos meses, desde marzo hasta finales del 35, ¿no? Que lo vuelve a restablecer. Entonces, levanta el estado de sitio, pues acababa de ganar su primera reelección y faltaban días para que se celebraran los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos, ¿no? La censura previa fue levantada, eso implicaba que se suprimía, ¿no? La revisión previa, ¿no? Todo eso que había establecido Ambrogi, pues ya no iba a operar, ¿no? Pero eso no implicaba libertad, ¿no? Eso aparentemente era libertad, porque en realidad la sección prensa seguía vigilando y ya vamos a ver cómo va a reprimir, ¿no? Cuando aparece ya la oposición. Y pues había el ministro de Gobernación, antes de levantar el estado de sitio, antes de que se quitara la revisión previa de textos, pues enlistó los temas de los cuales los periódicos no podían publicar. Y aquí aparecen los temas ya. Vean, el primer tema era el tema internacional, ¿no? No hacer publicaciones que directa o indirectamente puedan afectar a la armonía internacional, principalmente con las repúblicas vecinas, aunque se trate de reproducciones. Y ahí hay otra serie de temas. Yo me voy a centrar en esto, que aparece en la primera flecha. Tener cuidado que en las publicaciones no se afecte el principio de autoridad. Y aquí dice, la falta de cumplimiento de estas normas dará lugar a la suspensión temporal o definitiva del diario o del periódico, según el caso, gubernativamente. Es decir, no dice, va a ser acreedor de una multa, dice que va a ser suspendido, ¿no? Ese es, nuevamente, retomar lo que estableció Arturo Ambrogi, ¿no? Entonces, vean, esto fue pues en vísperas de que se levantara el estado de sitio, en enero del 35. Y entonces se levanta el estado de sitio,
el ministro de Gobernación, Tomás Calderón, da estas instrucciones a los periódicos, era de una forma totalmente autoritaria, ¿no? Los reunía y les entregaba las normas y ya, ¿no? Como buen militar, ¿no? De que estaba dictando órdenes, ¿no? Entonces, y pues ya los periódicos tenían medianamente claro qué podían decir y qué no. Entonces, y a mediados de mayo, en esta situación de que no hay estado de sitio, de que no había revisión previa de textos, sí estaba la sección prensa, la Asamblea Nacional, pues, promueve la reforma en la Constitución de 1886. Y la forma en que lo trataba de hacer era reciclar un artículo de 1926 de los Meléndez Quiñones, ¿no? Fue pues la iniciativa de los Meléndez de querer reformar la Constitución, que no pudieron, ¿no? Concretamente, Alfonso Quiñones Molina, ¿no? Pero ese decreto no decía qué artículos de la Constitución se querían reformar, solo enumeraba 8 títulos. Era por títulos, ni siquiera decir, estamos hablando, cada título tenía varios artículos. Entonces, si sumamos los 8 títulos, equivalía a más de la mitad de todo el texto constitucional. Entonces, pues hubo temor de ciertos grupos de que el gobierno quería reformar el artículo 82, que trata de la duración del periodo presidencial y la prohibición de la reelección. Y esto ocurría al mismo tiempo que en Guatemala, ubico, por ejemplo, estaba impulsando su propia asamblea constituyente, ¿no? También para lo mismo, para reelegirse, ¿no? Pero Martínez, pues, ante este temor de que él quería reelegirse, de quería cambiar la constitución para reelegirse, tuvo que aclarar ahí, salir diciendo en los periódicos de que no era esa su intención. Pero no todos le creyeron, ¿no? Uno de los que no le creyó y puso en duda abiertamente esta reforma constitucional, puso en duda de que el presidente sí quería reelegirse, más bien fue Mariano Alfaro Morán, del diario de Santa Ana, era el director del diario de Santa Ana, ¿no? Entonces, y publicó un artículo, ¿no? Poniendo en duda eso de que el presidente no quería reelegirse. Y pues aquí entra la vigilancia, ¿no? Postpublicación. El ministro de Gobernación recibió un ejemplar remitido por el director de la Policía Municipal de Santa Ana. Y eso derivó en que Mariano Alfaro Morán fuera arrestado en Santa Ana y fuera traído o fuese llevado, conducido ante el ministro de Gobernación hasta San Salvador en horas de la noche, ¿no? Y ahí pues tuvo Mariano Alfaro Morán va a decir pues una entrevista, ¿no? Entre comillas, con el con el general Tomás Calderón, ¿no? Y pues el general le advirtió que pues estaba haciendo publicaciones, el diario de Santa Ana, que no estaba dispuesto a tolerar, que estaba dispuesto a que se respete el principio de autoridad y mantener el orden público a toda costa, incluso pasando sobre la ley. Por eso decía, ¿no? Es uno de los temas que dicta Tomás Calderón es el respeto al principio de autoridad. Y entonces este artículo de Tomás Calderón estaba, desde la visión de Tomás Calderón, contradiciendo esa norma, ¿no? Y entonces, pues es llevado, ¿no? Y es amenazado, ¿no? Porque le va a decir Tomás Calderón que figuraba en un listado de comunistas, ¿no? Y eso pues equivalía a la cárcel, ¿sí? Según el Código Penal de la época, ¿no? Que fue reformado después de las masacres del 32. O bien a ser exiliado, ¿no? Como a muchos les pasaba. Pero Morán pues tuvo suerte, que fue una amenaza, nada más, no se concretó, fue liberado en horas de la noche, ¿no? Pero muy valiente, él no se cayó, no guardó silencio, sino que publicó su experiencia en el diario de Santa Ana, en la portada, vean, es este artículo que aparece, la entrevista obligada, está marcada en rojo, y la edición del periódico se ve aquí, 16 de mayo de 1936, ¿no? Entonces, él en portada publicó esta entrevista obligada donde él cuenta, ¿no? Cómo fue esa conversación, ¿no? Con el ministro de Gobernación, donde le va a decir, pues, lo que ya les dije anteriormente, ¿no? De que el periódico estaba haciendo publicaciones inconvenientes, ¿no?
y pues ahí le dice que Tomás Calderón pues le hizo ver de que no estaba dispuesto a tolerar de que se violara el principio de autoridad, ¿no? Entonces, nuevamente, el director de la Policía Municipal de Santa Ana le envía ese recorte con la entrevista obligada, publicada por Morán, ¿no? La entrevista obligada, como la llamó Mariano Alfaro Morán, ¿no? A su artículo. Y entonces, y pues debido a eso, pues, Mariano Alfaro Morán fue exiliado. Entonces, la simple existencia de este documento indica pues que decir que el director de la Policía Municipal de Santa Ana le envíe este reporte al ministro de Gobernación, pues indica que pues había toda una vigilancia, ¿no? En el ámbito local, municipal, ¿no? Entonces era una vigilancia desde la sección prensa, de esa oficina de periodistas que recibía los ejemplares que los directores de periódicos le debían enviar, y una vigilancia local, ¿no? Donde comandantes locales, directores de policía, alcaldes, revisaban los periódicos y le enviaban, cuando veían algo sospechoso, el recorte al ministro de Gobernación. Entonces era una vigilancia centralizada, pero también local, ¿no? Que vigilaban que se cumplieran esas normas que ya había dictado el ministro de Gobernación, Tomás Calderón, ¿no? Y pues Alfaro Morán fue exiliado, aunque el diario de Santa Ana pues siguió publicándose, pero tuvieron que cambiarle de director, ¿no? Entonces, de ese modo, pues el régimen cambiaba por la fuerza la línea editorial de este periódico, ¿no? Pero las cosas no pararon ahí porque esto desencadenó, a raíz de este intento de hacer esa reforma express a la Constitución, pues detonó más oposición, ¿no? Carlos Manuel Flores, director del diario de Santa Ana, también fue exiliado. Igual el periódico siguió publicándose, pero con otro director, ¿no? Opinión Estudiantil fue otra vez retomado, ¿no? Por un grupo de estudiantes universitarios, y ahí publicaron el artículo donde se preguntaba Ricardo Jiménez Castillo si había libertad en el país, ¿no? ¿Tenemos libertad?, se preguntaba. Y refería el caso, ¿no? De la violación a los derechos contra Mariano Alfaro Morán, y debido a eso, pues, Opinión Estudiantil fue prohibido, pero los estudiantes no se callaron. Y en mimeógrafo sacaron una hoja donde informaban lo que ocurrió y denunciaban periodísticamente lo siguiente: era una farsa el respeto a la emisión del pensamiento. Estamos bajo un régimen de fuerza. Y los estudiantes pues también fueron exiliados y se radicaron aquí en México, ¿no? Un año después trataron de incendiar la legación salvadoreña en la Ciudad de México. Aquí está el texto que ocasionó el exilio de los estudiantes. Es el artículo donde se preguntaba si tenemos libertad. Fue en el 1 de junio del 35 que fue publicado, y esta es la hoja que mimeografiaron de protesta, ¿no? Y donde dan cuenta pues que fue prohibido opinión estudiantil, ¿no? Pero a Mariano Alfaro Morán, a Carlos Manuel Flores, al grupo de estudiantes de opinión estudiantil le siguió Quino Caso. Caso, desde su periódico El Nacionalista, se opuso también a la reforma constitucional y se opuso o criticó que fuese acusado Mariano Alfaro Morán de comunista, ¿no? Y criticó el cierre de opinión estudiantil. Y calificó, por último, de pamplinas el reparto de parcelas, la construcción de casas baratas, la fundación del Banco Central y del Banco Hipotecario, ¿no? Todos esos proyectos emblemáticos del gobierno. Y pues el ministro de Gobernación, Tomás Calderón, aplicó lo mismo: exilio contra Quino Caso a Honduras, ¿no? El Nacionalista, el periódico de Quino Caso, pues se publicó un número más, pero fue editado por uno de sus amigos que se llamaba Miguel Ángel Ramírez, mientras él iba camino al exilio. Y Patria reportó el arresto de Mariano Morán y abrió sus páginas, artículos opositores a la reforma.
también después de esta, bueno, en el caso de Patria no hubo exilio, pero el periódico tuvo que hacer cambios en su directorio, ¿no? Fue en este contexto de esta primera oleada opositora, ¿no? Salarroe pasó de director a colaborador, Alberto Guerra Trigueros quedó degradado a editorialista y Margot Trigueros, su esposa, asumió la dirección del diario. También hubo introducción de hojas opositoras desde el exilio, ¿no? Y la República, claro, esas hojas fueron confiscadas por el gobierno rápidamente. El suplemento La República, ¿no? El suplemento del gobierno, el suplemento del diario oficial, hizo una intensa campaña de respuesta ante esta oleada de intelectuales opositores. Publicaba casi diariamente un editorial entre junio y mediados de julio del 35, ¿no? Entre esta coyuntura de que está exiliando a muchos periodistas, ¿no? Y pues la República trató de justificar la represión contra Mariano Alfaro Morán, contra los editores de opinión estudiantil y contra Aquino Caso. Y el gobierno finalmente pues restableció el estado de sitio en octubre del 35, ¿no? Fueron escasos meses de que no hubo revisión previa de textos. Y vean, tratando de aplacar un poco toda esta oposición, a mediados de julio el gobierno dio marcha atrás a la reforma abreviada, ¿no? Es decir, ya no trató de reformar la Constitución reciclando un artículo de los Meléndez, ¿no? Sino que inició el proceso como debía hacerse, ¿no? La Asamblea Nacional nombró una comisión que elaboró un proyecto de reforma que detallaba los artículos. Y la comisión terminó su cometido al año siguiente y presentó los proyectos a la Asamblea Nacional para su ratificación. Y la reforma no tocó el artículo 82, solo cambió correlativamente, ¿no? Ya pasó a ser el artículo 95. Entonces vemos que en todos esos casos se observa el funcionamiento de un aparato de vigilancia de la cobertura de los diarios y semanarios realizados por la sección prensa en San Salvador, pero también por funcionarios locales, incluso orejas, ¿no? Del régimen, para reprimir efectivamente a quienes infraccionaran, violaran esas normas, ¿no? Que había establecido el ministro de Gobernación, Tomás Calderón. Y pues un mecanismo institucional clave para el funcionamiento de la sección prensa era el cumplimiento del depósito legal, ¿no? Desde el Ministerio de Gobernación insistían muchísimos, enviaban muchísimas notas a los periódicos de que enviaran su depósito legal, ¿no? Es un caso interesante porque, es decir, el cumplimiento del depósito legal, que en otros lados tiene fines, pues, de llevar un registro, ¿no? De la producción bibliográfica del país, ¿no? Aquí se utiliza para reprimir, ¿no? Es para recibir esos ejemplares, leerlos, dictar oficios, y si el periódico está publicando cosas que el gobierno ha dicho que no se pueden publicar, entonces reprimirlo, ¿no? También los procedimientos de censura previa del martinato, pues fueron retomados, ¿no? De la época de los Meléndez Quiñones. Entonces, el cumplimiento del depósito legal, pues venía siendo impulsado desde los Meléndez Quiñones también. Pues quizá fue un sueño, ¿no? Que no vieron realizado y ahora era una realidad institucional. Aquí les muestro uno de estos intentos de los Meléndez porque se cumpliera el depósito legal, ¿no? Entonces aquí les están informando a los dueños de imprenta, dice, de conformidad al artículo 14 de la ley de imprenta vigente, que tenían la obligación de remitir todas las publicaciones que se hagan, 3 ejemplares al Ministerio de Gobernación, en cuyas oficinas se lleva un registro de las mismas, que exigieran y que pidieran recibo por esa entrega, ¿no? Entonces, esto es del año de febrero del 22, ¿no? Entonces, ya desde los Meléndez se estaba impulsando este depósito legal, pero ahora con Martínez ya se crea una oficina conformado por periodistas que revisa, ¿no? Esos periódicos, ¿no? Entonces, pues ya parece pues un aparato burocrático, ¿no? Para pues revisar estos ejemplares y dictar las órdenes, ¿no? Las conclusiones, pues bueno,
la censura previa en el Martinato y la vigilancia y represión por publicación mediante el depósito legal fueron retomadas y perfeccionadas, ¿no? De la época de la dinastía Meléndez Quiñones. En el Martinato, esta vigilancia por publicación y revisión previa eran componentes de todo un sistema de censura, ¿no? Que se extendía al circuito de comunicación, que iba desde autores, editores, impresores, transportistas. Aquí concretamente hablamos del ferrocarril. El gobierno ordenaba que se retuvieran ciertos números de periódicos en el ferrocarril, ¿no? También había censura en la parte del reparto, incluso en los lectores, ¿no? Como ya vimos que esto se inició después de la masacre del 32, ¿no? Con todos estos allanamientos que ya di cuenta. Y este sistema de censura va a imperar hasta la crisis del régimen a inicios de la década de los 40, ¿no? Ahí tuvo que hacer una serie de cambios, ¿no? Porque la oposición era muy creciente. Y algunos temas en los que se centró el sistema de censura, lo que llamaban eran tendencias de carácter comunista, así le llamaban, ¿no? Y eso implicaba pues el socialismo, el comunismo, el anarquismo, durante las rebeliones, informaciones elogiosas de los insurrectos del 32, noticias falsas de nuevos levantamientos, huelgas urbanas y rurales, noticias que exhibieran la incompetencia de la policía, por ejemplo, eran calificadas también como tendencias comunistas, huelgas y protestas opositoras a las políticas gubernamentales. Todo eso era también tendencias de carácter comunista. Intento de ocultar el pluralismo político. ¿Qué quiero decir con esto? Hablo de como lo que ocurrió con el Diario del Salvador. Decir que un alto oficial del ejército está haciendo la oposición al gobierno era mostrar que dentro del mismo régimen habían divisiones, ¿no? No era un respaldo unánime como lo presentaba el oficialismo, ¿no? Hacia el gobierno, sino que había gente también que tenía sus ambiciones políticas, ¿no? Pues mostrar eso también era considerado tendencia de carácter comunista y por eso fue suspendido 15 días el Diario de El Salvador, ¿no? Y terminó de quebrar con esta medida, ¿no? Y otro aspecto también que va a ocupar mucho la atención de todo este sistema de censura es la política exterior, ¿no? Contribuir con las relaciones armoniosas, ¿no? Con los regímenes autoritarios vecinos, ¿no? Sobre todo después de los tratados centroamericanos de 1934, ¿no? Donde se ponen de acuerdo Martínez con Ubico, con Carías. Entonces, para no recibir opositores, ¿no? Entonces, y no permitir la publicación de propaganda opositora, ¿no? Uno en contra del otro. Entonces, esto va a ser muy importante para el régimen de Martínez porque el régimen de Ubico pues amenazaba al de Martínez, ¿no? Sobre todo desde que llega al poder, pues desde este golpe, ¿no? Donde Ubico va a hacerle le va a provocar muchas dificultades al régimen de Martínez, ¿no? Va a hacerle muchas amenazas, ¿no? Entonces, ya hasta en el 34 se ponen de acuerdo y debido a eso, el régimen de Martínez pues a perseguir, a impedir que se publique notas opositoras a Ubico. Bueno, Y bueno, la última cosa es que pues el sistema tenía fisuras, ¿no? Pero sin duda fue más eficiente que la censura de Arturo Araujo, que la de Pío Romero Bosque e incluso quizá que hasta los Meléndez Quiñones. Y varios componentes del sistema pues apuntaban hacia la autocensura. Había un mayor control de imprentas, la responsabilidad conjunta de autores, impresores, editores, la vigilancia sistemática a las coberturas, todo eso impulsó la autocensura, ¿no? Quizá fue de las herencias más duraderas del régimen de Martínez, la autocensura. bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Walter, por esa tan interesante presentación que me hace a mí pensar mucho en todos los procesos de censura que se han llevado a cabo a través de los tiempos después del Martinato.
¿Sabes qué? Podemos dejar el share screen y me gustaría pasar a la palabra al doctor Héctor Lindo para que podamos tener una pequeña conversación acerca de estas conclusiones y el proceso que llevaste a cabo para hacer esta tesis. Adelante, doctor Lindo. Estás en mute. Hoy ya no, hoy ya puedo hablar. Ya. Pues muchas gracias, doctor Norteños, y felicitaciones, Walter, por ese trabajo tan interesante realmente. Yo quiero empezar simplemente puntualizando algunas de las cosas que aprendemos de este trabajo tan interesante, que aprendemos no solo sobre la censura, sino que sobre la historia de El Salvador en general. En primer lugar, y voy a ser muy puntual, aprendemos de la relevancia de la censura en el proyecto autoritario y la forma sistemática en que se implementaba. También vemos la variedad de mecanismos que se utilizaron durante estos gobiernos autoritarios y podría decir que todavía se utilizan para impedir la libre circulación de noticias. La preocupación con el pensamiento independiente y la necesidad de estos regímenes de frenar el pensamiento independiente y el deseo de imponer una narrativa oficial. También vemos que el proyecto autoritario no empezó con Martínez. Hay una continuidad de individuos dedicados a la censura que ha mencionado Walter Molina, que muestra esa continuidad desde la época de los Meléndez Quiñones, la presencia de Arturo Ambrogi, que fue censor desde el año 21, que pues entraba y salía de la oficina de censor. El mismo Tomás Calderón, que fue ministro de Gobernación y supervisaba esta censura, pues había sido ya un militar prominente que trabajaba muy de cerca con la dinastía Meléndez Quiñones. Y el mismo Martínez también fue militar prominente durante esta época. Entonces, hay una continuidad en el proyecto autoritario en El Salvador. Además, hay ejemplos que yo encuentro muy interesantes de cómo al comprender actos específicos de censura, uno aprende sobre conflictos políticos más amplios, como muestra este caso que llevó al cierre del diario El Salvador y el intento de asesinato de Martínez. Es decir, al tratar de comprender por qué este periódico fue censurado y a fin de cuentas fue cerrado, pues se revela también conflictos políticos internos, divisiones internas en el gobierno de Martínez. Y yo creo que hay un ejemplo más amplio para gente que se dedica a la historia, sobre todo muchachas y muchachos que todavía están en la universidad, de ver cómo con una idea clara, un proyecto claro y ingenio en el uso de los archivos, se puede realmente descubrir, rescatar mucho de la historia de El Salvador. Finalmente, quiero resaltar otra cosa que me pareció muy interesante de cómo abordó Walter Molina su problemática, que fue la importancia de comprender todas las facetas del periodismo como negocio, desde producción, distribución, consumo de la noticia, para comprender las vulnerabilidades de los periódicos y manipularlos. Yo creo que esto se hace ahora ya no solo a nivel de periódicos, sino que a nivel de canales de televisión, a nivel de programas de radio y, por qué no decirlo, también pues del Internet. Pues estos son unos comentarios muy breves para destacar la importancia y el interés que tiene este trabajo de Walter Molina, que yo quiero que se publique como libro lo antes posible y que se distribuya. No sé, doctor Norteño, si hay tiempo para algún par de preguntas de mi parte. Mejor lo abrimos para que el público haga alguna pregunta. Yo diría que podemos esperar que tomar algunas preguntas de parte del público para que Walter logre contestar esas preguntas, pero tal vez tú tienes algún comentario sobre esa sinopsis de parte del doctor Lindo, Walter. Justamente, sí, pues yo me di cuenta gracias al trabajo del doctor Lindo, ¿no? De toda esta continuidad de actores, ¿no? En el proyecto autoritario, ¿no? Al leer
todas sus investigaciones sobre los Meléndez Quiñones, ¿no? Del año 21-22, se le ilumina a uno mucho, ¿no? El camino, y ver cómo sí hubo continuidad, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, la censura previa, en la forma de revisar los textos, ¿no? Por parte de Arturo Ambrogi, ¿no? Y también pues, del propio Martínez, ¿no? De que había estado, pues, había sido parte, ¿no? De la dinastía Meléndez Quiñones, ¿no? En Bueno, cuanto a... ¿Perdón? no, quería agradecerle al público que está con nosotros y darles las oportunidades para que puedan hacer algunas preguntas, ¿verdad? ¿Tú ibas a decir algo, Walter? Sí, en cuanto a las facetas del periodismo como negocio, sí, justamente fue una aproximación que hice pues, para comprender bien cómo funcionaba esto, ¿no? La censura y por qué, por ejemplo, por qué tuvo que cerrar Diario del Salvador y por qué, por ejemplo, Patria no cerró, por qué duró más Patria, ¿no? Y por qué Diario del Salvador no. Entonces, pues para comprender eso hay que aproximarse al modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo se financia, ¿no? Entonces, el caso del Diario del Salvador, pues era un diario, pues, que dependía muchísimo del financiamiento del gobierno, ¿no? Entonces, en cambio, Patria dependió, pues, en su mayor parte pues, de los recursos de Alberto Guerra Trigueros, ¿no? Entonces, no tanto de anunciantes, casi, pues, habían secciones que no tenían anuncios, ¿no? Entonces, pero eso le permitía a él, por ejemplo, de que pues si el gobierno no daba papel, bueno, él no lo pedía, pero si el gobierno adoptó a una política de no dar nada a ningún periódico, sobre todo con Pío Romero Bosque, desde ahí, eso no le va a afectar a Patria, ¿no? Entonces, si recibía una multa, pues para el diario de El Salvador, que no estaba recibiendo esos especie de subsidio del gobierno, ¿no? En forma de papel, tinta, todas estas cosas, y encima de eso recibía una multa, ese mismo hecho para Patria, pues que tenía un capital, una base sólida, pues que era la fortuna de Alberto Guerra Trigueros, pues sí lo podía resistir, y en cambio Diario de El Salvador no, o sea, son dos modelos distintos, ¿no? Entonces, y esa suspensión de 15 días, pues terminó de quebrar al Diario de El Salvador porque ya no contaba con el apoyo oficial y ahora lo suspenden por 15 días. Y en cambio Patria, pues se gastaba, Alberto Guerra Triguero se fue gastando su dinero, ¿no? Entonces, hasta que el periódico tuvo que cerrar, ¿no? Se consumieron todo, ¿no? Entonces, eso solo se entiende pues aproximándose a cómo se financian, ¿no? Y precisamente porque también pues los gobiernos van los mejores sensores son los que van a tener claras esas cosas, ¿no? Saber dónde apretar, ¿no? Para que sea efectiva la censura. Entonces la intención fue esa, ¿no? Fue de dar cuenta, de responder esas preguntas, ¿no? ¿Por qué un periódico sobrevivió buena parte del martinato y por qué otro no? Un periódico que tenía mucho más tiempo no sobrevivió y Patria sí lo hizo, ¿no? Bueno, Entonces, con eso vamos entonces a tomar las preguntas del público y estamos listos y seguimos.